En este canal tenemos la costumbre de criticar a la administración y al Estado con datos e información que son verídicos y reales y que pueden darnos un panorama claro de la situación que vive el país. Por eso, a diferencia de los opositores y de toda esta ciudadanía que por alguna razón o motivo están en contra de la administración del Cotonjet, podemos decir que en términos económicos esta ha sido una buena administración. Muchas veces hemos señalado que qué hubiese ocurrido si no hubiese aparecido la pandemia de COVID-19, o qué estaría ocurriendo en términos económicos si la guerra en Ucrania no se hubiese desatado. Por razones lógicas y obvias, eso nunca lo podremos saber, pero lo que sí podemos saber y ver es toda esta información que diferentes institutos, diferentes instituciones a nivel nacional y mundial dan a conocer que la economía en México está bien administrada y gestionada. Ante la caída en los precios de las mercancías no alimenticias, de los agropecuarios, que han mostrado un comportamiento favorable, a pesar de condiciones adversas en términos de la sequía, la inflación general en México de la primera quincena de junio siguió bajando su velocidad a 5.18% anual, su menor nivel para una primera mitad de junio desde 2020. Aunque los bienes alimenticios y de bebidas disminuyen a una velocidad más lenta, a 10.67% anual, el índice nacional de precios al consumidor se desacelera más de lo esperado por el mercado, de 5.31%, logrando así 10 quincenas con descensos consecutivos. De acuerdo con datos del INEGI, la inflación general reportó un avance de 0.02% quincenal en la primera quincena de junio, la más baja en 4 años, para así alcanzar una medición anual de 5.18%, la tasa más baja por un periodo similar desde 2020, cuando reportó un alza de 3.17% y la menor inflación desde la primera quincena de marzo de 2021. Los encuestados por Citibanamex pronosticaron que durante la primera mitad de junio la inflación general se ubicó en 0.15% quincenal, o 5.31% anual, menor a 5.67% anual registrado en las 2 semanas anteriores. Para el componente subyacente, los analistas proyectaron un incremento de 0.22% quincenal o 7.03% anual, menor que 7.32% observado hace una quincena. Los alimentos, bebidas y tabaco reportaron un incremento de 10.67%, mientras que las mercancías no alimentarias 5.65%. Los servicios subieron 5.23%. Los otros servicios, que incluyen loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicios de telefonía móvil, mantenimiento de automóvil, consulta médica y servicios turísticos en paquete, entre otros, 6.63%. Por otra parte, los energéticos descendieron 2.60% anual en la primera quincena de junio de 2023. Los energéticos descendieron 6.65% y los agropecuarios reportaron una variación de 3.19% anual. La inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo, sorprendió a la baja, destacando una caída en los precios de mercancías no alimenticias. La inflación, que excluye elementos volátiles como los alimentos y la energía, el índice de precios subyacente registró un aumento de 0.11% a tasa quincenal y de 6.91% a tasa anual. Analistas esperaban 7.03%. Al interior del índice subyacente, a tasa quincenal, los precios de las mercancías subieron 0.08% y los servicios 0.15%. En el mismo periodo, el índice de precios no subyacente, que incluye productos agropecuarios y energéticos, cayó 0.26% quincenal y creció 0.03% a tasa anual. Dentro del índice no subyacente, a tasa quincenal,
Los precios de los productos agropecuarios disminuyeron 0.24% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 0.27%. Si bien la expectativa en el mercado es que no habrá movimiento alguno en las tasas de interés este jueves en el Banco de México, será importante prestar atención a la guía prospectiva que provea el comunicado de política monetaria, con el fin de conocer la previsión que tienen los miembros de la Junta sobre la duración de la fase restrictiva del ciclo monetario, mientras que para la inflación sigue desacelerándose y con ella la subyacente, la que más guía las acciones monetarias. El Banco de México reportó que durante el primer trimestre del año, el país no solo recibió una inversión neta por 7.199 millones de dólares, también los mexicanos desinvirtieron 5.225 millones de dólares que tenían en otros países, lo que sumado a las variaciones en el tipo de cambio y en los precios, hicieron crecer en 58.882 millones de dólares la posición deudora de México en este tipo de recursos. Al informar sobre la posición de inversión internacional neta de la economía mexicana, el organismo exhibió que durante el primer trimestre del año, México recibió 18.364 millones de dólares en inversión extranjera directa, dato ligeramente por debajo de los 18.636 millones de dólares que la Secretaría de Economía reportó con datos preliminares. La inversión extranjera de cartera fue de 1.511 millones de dólares. Ambas transacciones se compensan con la salida de 12.489 millones de dólares en inversiones de derivados y 268 millones en otras inversiones. Todos estos conceptos, tomados a una variación de 90.946 millones de dólares, que no son como tal transacciones, sino movimientos en el flujo por el tipo de cambio, dieron como resultado que la inversión extranjera en México aumentara en 90.065 dólares durante el primer trimestre del año. Del otro lado, los mexicanos también sacaron 5.225 millones de dólares de inversión de otros países. En los flujos de cartera no se registraron movimientos durante el primer trimestre, pero sí en la inversión extranjera directa de los mexicanos que se redujo en 1.049 millones de dólares. También se sacaron 10.289 millones de dólares invertidos en derivados, pero hubo un aumento de 3.255 millones de dólares en otras inversiones y en los activos de reserva, que crecieron en 2.850 millones de dólares. Sumadas las variaciones por tipo de cambio, precio y volumen, estos recursos de mexicanos aumentaron en 40.183 millones de dólares.